Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues continuamos esta semana con el segundo tutorial sobre la Z41 Pro Decenio, donde os vamos a seguir enseñando novedades y cosas curiosas sobre esta pantalla. Así que nada, si te parece bien, comenzamos. Vale, pues vamos ahora a ver dónde encontramos la base de datos de la Z41 Decenio, porque es lo que nos va a hacer falta para poder insertarla en ETS. Vamos a buscarla en su página web. Vamos a buscar la base de datos en su página web. La página web de Cenio es cenio.com, ¿de acuerdo? Ah, mira, me encuentro que han cambiado la web. Desde la última vez que entré, han cambiado la web. Antes tenía otra estética. Ya prácticamente están todas las páginas web con este diseño, con un diseño así, como rectangular, ¿no? Como por secciones rectangular. ¿Eh? Vale, bueno, ya le echaré un vistazo más en detalle. Vamos a ir directamente a lo que nos ocupa. Para poder descargarnos la base de datos de la Z41 Pro, nos vamos a ir a productos, nos vamos a ir a... bueno, esta parte es que no la conozco porque, como digo, la página web la han cambiado. Vamos a ver si desde aquí, desde otros productos... Sí, esta es la que yo conozco. Esta es la web de donde yo me descargaba la base de datos, ¿vale? Bueno, pues desde aquí nos vamos a ir a pantallas táctiles, o pinchando aquí o pinchando aquí, da igual. Nos vamos a ir a mirar, tenemos de la Z41, veis aquí tenemos las tres versiones, la Pro, la Lite y la Com. Nosotros vamos a pinchar en Z41 Pro y como veis aquí tenemos toda la información sobre la Z41. Una cosa que me gusta mucho de la página web de Cenio es que tiene las cosas muy claritas. Tiene las cosas muy claritas para buscar lo que realmente te interesa, ¿de acuerdo? Lo que realmente te interesa. Vale, pues vamos a irnos a la base de datos, que la tenemos aquí, programa de aplicación, y tenemos ETS4, ETS5. Nosotros nos vamos a descargar la base de datos para ETS5, ¿de acuerdo? Bien, pues nos la vamos a descargar. Aquí está, aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es pegarla en nuestro escritorio. La vamos a pegar aquí. Ok, la vamos a descomprimir. Vale, pues aquí está la base de datos de nuestra Z41, ¿de acuerdo? Nuestra base de datos de nuestra Z41. Vale, pues una vez que ya hemos descargado la base de datos y la tenemos ya descomprimida aquí en el escritorio, lo que vamos a hacer es insertar nuestro dongle de ETS, ¿de acuerdo? En el puerto USB del ordenador y vamos a abrir el ETS. Vamos a abrir el ETS. Al meter el dongle, lo que me va a permitir, entre otras cosas, es tener el catálogo en línea, porque también os quiero enseñar, vamos a buscar también este producto desde el catálogo en línea, para ver si encontramos el producto de Cenio, ¿vale? Vamos a esperar hasta que arranque nuestro ETS. Vale, pues aquí está nuestro ETS y nos vamos a ir de momento aquí a catálogos, a pinchar aquí en catálogos, ¿de acuerdo? Y aquí en catálogos vamos a irnos al último Cenio es Z, vamos a irnos al final del todo, aquí, vamos a irnos aquí. Estamos ahora mismo en el catálogo en línea de ETS, ¿de acuerdo? Podrás tenerlo si tienes una licencia de ETS, ¿vale? A ver si esto carga, vale, muy bien, aquí está, vamos a abrir aquí en la pestaña de propiedades un poquito.
Y vamos a buscar ahora aquí la Z41. Vamos a buscar la Z41. Vamos a ver si la encontramos. Aquí Z41 Pro. Aquí, la tenemos aquí. ¿Veis? Al pinchar aquí aparece una descripción de la pantalla, aparece la pantalla, ¿de acuerdo? Corriente del bus, que no es montaje en Carril DIM, viene la referencia de la pantalla, aquí vendrá el programa, versión 3.1, en fin. Aquí tenemos nuestra pantalla. Bueno, aquí están todos los productos en el catálogo en línea de este fabricante. A nosotros el que nos interesa es este. Es decir, lo que hemos hecho antes es descargarnos la base de datos desde la página web del fabricante, pero si no te quieres parar a buscar la página web del fabricante o que sea muy enredosa, en este caso la de Zenio no lo es muy fácil buscar la base de datos de un producto, pero existen fabricantes que es muy complicado, ¿no? Llegar a la base de datos. Recuerdo ahora mismo me viene a la mente un fabricante que ha cambiado su web y le ha puesto muy complicado ahora encontrar la base de datos de los productos. Bueno, pues para ese caso, que sepáis que tenéis el catálogo en línea de ETS y podéis encontrar el producto. Pero yo no voy a importar la base de datos desde aquí del catálogo en línea, lo voy a hacer como me he descargado la base de datos, la he puesto en el escritorio, ahora voy a insertar desde el escritorio. Aunque no sé si ya tengo aquí metida en ETS, tengo ya metida la base de datos de haber hecho algún otro proyecto anterior, no lo sé. Bueno, vamos por partes. Ahora vamos a crear un nuevo proyecto que le vamos a llamar Z41 Pro, ¿de acuerdo? Por supuesto, la dirección es de grupo en 3 niveles, le damos a crear proyecto. Vamos a ver las características. Aquí está. Vale, aquí tenemos bueno, el proyecto no lo ha puesto con el mismo nombre, este edificio no lo ha puesto con el mismo nombre del proyecto que hemos creado, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a añadir una estancia, vamos a llamarla, no sé, un salón. Vamos a llamarla salón. Y ahí dentro del salón vamos a colocar nuestra Z41. Añadir dispositivos. Y vamos a buscar Zenio por aquí. Aquí está. Vamos a ver si carga. A ver, bien, está aquí. Y ahora vamos a buscar a la Z41. Sí, lo vamos a hacer desde aquí, ya rápido, desde el catálogo en línea. Vamos a hacerlo desde aquí. Insertamos. Y una vez que tengamos insertado el producto, pues podremos ver los parámetros que nos permite parametrizar para la pantalla. Y vamos a verlos así por lo alto todos, ¿de acuerdo? No os voy a hacer una demostración de colocar la pantalla y hacer que se encienda a lo mejor un punto de luz o hacer subir o bajar una persiana, entre otras cosas porque no tengo producto de Zenio. Aquí en el aula no tenemos producto de Zenio para enseñar y ya que el fabricante ha participado en dejarnos una pantalla para hacer tutorial, pues quedaría muy feo el mostrar la pantalla cómo actúa sobre otro producto de otro fabricante. Quedaría feo, ¿no? Pero bueno, nadie quita que volvamos a hacer más adelante otro tutorial con algún otro producto que nos solicitéis del fabricante Zenio y si en ese momento tenemos producto en nuestro centro de formación, pues bueno, pues ya os enseñamos ya a programar la Z41 con cualquier producto que tengamos, ¿de acuerdo? Pero por lo pronto simplemente lo voy a hacer sin producto. ¿Y cómo lo voy a probar? Pues voy a poner el monitor de bus y voy a lanzar los telegramas, voy a forzar los estados de los telegramas para ver qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tengo aquí la pantalla insertada y por defecto, como veis, tenemos 3 menús aquí, configuración principal, menús y página de configuración. Bueno, pues en el menú principal por defecto aparecen estos objetos de comunicación, que son el 26, que es el tema, a ver, cambiar el tema, ¿vale? En función de si le mandas un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, 5, 6, 7, pues puedes cambiar el aspecto visual del terminal a océano, a color cielo, supongo que será azul, noche será negro, ceniza será gris, nieve será blanco, playa no sé qué cuál será, ahora lo veremos. Rioja, no sé, sonará como a vino tinto, ¿no? Pues será un rojo y el bosque será un verde, supongo, ¿vale? El objeto número 25 me dice que si le mando un 0 será silenciar el sonido,
1 será melodía, 2 será la melodía número 2 y 3 la melodía número 3. Eso también lo vamos a probar, a ver qué tipo de melodía o qué sonidos hace la pantalla cuando le damos a los distintos botones. Aquí será para poder modificar el byte, el objeto de comunicación número 24, para poder modificar el contraste, el brillo. El 11 es para bloquear la pantalla, es decir, si le mando un 0 a este objeto de comunicación, la pantalla podrás manipularla, pero si le mando un 1, la pantalla quedará bloqueada. Supongo yo que irán por ahí los tiros. Pensar que este fabricante deja las cosas muy claritas, explicadas, ¿de acuerdo? Sobre todo porque es español. Y al ser español, la traducción va a ser correcta sí o sí. Me ha pasado con otros fabricantes que no son españoles, que cuando traducen al español lo que es los objetos de comunicación y todo eso, pues el que hace la traducción es un simple traductor, no es un integrador. Por tanto, me he encontrado aparatos que, aunque pongan una cosa, luego es otra cosa totalmente contraria, ¿de acuerdo? Me ha pasado mucho, y me ha pasado con aparatos de fabricantes importantes. Pero aquí hay que decir que la traducción está muy bien, y es muy clarita y es muy, se entiende muy bien. A ver, seguimos. Iluminación, 0 nada, 1 iluminar. Seleccionar el idioma, ¿de acuerdo? Esto podremos cambiar el idioma de la pantalla. 0 principal, 1 idioma primero, hasta el 4, que será el idioma 5. Esto también lo vamos a probar. Vamos a forzar enviarle un 0, un 1 y un 2 y vamos a ver si cambia de idioma a los distintos idiomas que tenga. Lo vamos a probar también. Esto es la temperatura actual, esto es la temperatura que lee claro, son 2 bytes. Es la temperatura que lee la pantalla, la que está captando, ¿de acuerdo? Esto es valor de la escena, recibir, y el enviar. Esto sería enviar un valor desde la pantalla, y esto sería el que la pantalla reciba ese valor y se produzca una escena determinada. El 2 es enviar la fecha actual y el 1 será enviar la hora actual. Bueno, pues estos son los objetos de comunicación que hay por defecto, Y a mí lo que me gustaría es crear las distintas direcciones de grupo donde voy a enviar esos objetos de comunicación para luego ahora con el monitor de bus yo lo voy forzando, le voy mandando valores, 1, 0, 2, 3, y vamos viendo qué es lo que pasa en la pantalla, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear las direcciones de grupo. A ver, abrir nuevo panel, direcciones de grupo, añadir grupos principales, pues, ¿qué le pongo aquí? Z41, no sé. Y dentro del grupo principal, pues un subgrupo, un grupo intermedio que se llamará, pues, no sé qué ponerle. Opciones que tiene la pantalla. Venga. Vale. Y luego ya los subgrupos los vamos a llamar según tenemos en las distintas opciones. Lo que pasa es que ahora se me queda, la parte de atrás se me queda oculta y no puedo mirar todos los objetos de comunicación. ¿Qué rollo? Espérate, vamos a ver si lo puedo hacer de otra forma. Ah, si lo pongo en entorno de trabajo vertical, ahí está, igual se me queda mejor y lo puedo ver mejor, porque lo que yo quiero hacer ahora es crear una dirección de grupo que sea hora, otra fecha, otra enviar, otra recibir escena, temperatura interna. Voy creando una para cada objeto de comunicación y de esta forma, pues o bien voy leyendo estados o bien voy forzando estados y voy viendo lo que está pasando en la pantalla, que es lo que quiero hacer. Esto es lo que hacemos normalmente cuando nos envían un aparato para jugar con él, para trastearlo y ver lo que tiene. Lo que hacemos es simplemente enlazar los objetos de comunicación a las distintas direcciones de grupo que creamos, pero sin crear ningún proyecto ni nada, simplemente asociamos los objetos a las direcciones de grupo y después forzamos con el monitor, forzamos esos estados y vemos qué es lo que está pasando. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a crear esas direcciones de grupo. Vaya por Dios, se me pone otra vez delante y además no puedo moverlo. Es un rollo. Bueno, esto será hora, esto será fecha, esto será escena enviar valor, esto será escena recibir valor. ¿Qué más hemos visto por aquí? Temperatura actual, seleccionar idioma, pues venga, vamos a ir poniéndolo, añadir,
temperatura actual, seleccionar idioma. A ver, ¿qué más cosas tiene? Iluminación display, bloqueo de la pantalla. Venga. Iluminar display, bloqueo pantalla. Vale, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene? Brillo, contraste. Vamos a ver. Brillo, contraste. Los voy creando todos. Melodía y tema. Creo que los tengo todos. Melodía y tema. Vale, bien, ya tengo las direcciones de grupo creadas y aquí tengo los objetos de comunicación por defecto. No quiero tocar de momento ningún otro parámetro, ¿vale? Porque lo que quiero hacer es, sin hacer prácticamente nada, quiero cargar en la pantalla lo que es la programación básica de lo que he hecho, ¿vale? Porque una cosa que por ahí se dice es que se tarda mucho en volcar la programación a una pantalla, a una Z41. Vamos a comprobarlo, vamos a volcar la programación y vamos a comprobar con lo básico, simplemente con lo básico, cuánto tiempo se tarda en realizar una programación completa. Y luego vamos a ver cuánto tiempo se tarda en hacer una programación parcial, y así ya lo sabemos. Y así podemos más o menos estimar el tiempo que tardaríamos cada vez que modificásemos un valor o para hacer una programación parcial, o bien, en el caso de que tengamos que programar muchas pantallas, cuánto tardaríamos en hacer una programación completa multiplicada por todas las pantallas que tengamos que hacer, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir asignando aquí esto, hora, fecha. ¿Se me ha cargado? A ver. Sí, fecha. Enviar valor de la escena. Escribir el valor de la escena. Temperatura interna. Seleccionar el idioma. La iluminación del display. El bloqueo del touch. El brillo. El contraste. La melodía y el tema. Vale, ya lo tengo todos, ¿vale? Bueno, pues ahora voy a parar por un momento, voy a parar, voy a montar a la pantalla, voy a poner una fuente de alimentación, la voy a conectar al bus y vamos a programarla, ¿de acuerdo? Vuelvo en un segundo. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es programar la Z41 Pro, vamos a hacer una programación completa. Y para contrastar si efectivamente tarda mucho en programar esta pantalla, he colocado un temporizador de una página de internet, un temporizador para comprobar el tiempo que se tarda en programar la pantalla, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar, vamos a darle al botón, a solicitarle programación completa. Programación completa. Ahora cuando nos pida pulsar el botón de programación, pulsaremos el botón de programación de la Z41. Ahora, bien, ya que lo he pulsado, le voy a dar a iniciar el temporizador y empieza, bueno, se apaga el LED de programación del terminal una vez que ETS ha tenido comunicación con el terminal y comienza la programación completa de la Z41. Voy a dejar el temporizador para llegar hasta el final y comprobar cuánto tiempo se tarda. Y nada, volvemos al finalizar la temporización. Bueno, pues vemos que se ha tardado en programar la Z41 Pro, se ha programado satisfactoriamente y hemos tardado 15 minutos 28 segundos, ¿de acuerdo? Luego a la pregunta de que si se tarda mucho tiempo o no en hacer una programación completa, pues bueno, 15 minutos 28 segundos, pues claro, en una instalación con 4 pantallas, pues te tiras una hora programando, haciendo la primera programación.
Pero bueno, esto es lo que os vais a encontrar con las pantallas similares que tenéis en el mercado. Esto no es nada nuevo, ¿de acuerdo? Las pantallas que tienen más o menos, son primo hermanas, como yo digo, a la Z41, os vais a encontrar este tiempo igual, ¿de acuerdo? De programación completa. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es parar un momentito, prepararlo todo de nuevo y ahora vamos a hacer algunos cambios en los parámetros y programar, hacer una programación parcial para ver cuánto tiempo se tarda en hacer una programación parcial. Vale, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es realizar algún tipo de cambio en los parámetros de la pantalla para poder realizar una programación parcial y así ver si esos cambios han tenido efecto y ver el tiempo que se tarda en realizar una programación parcial. Antes hemos visto cuánto se tarda en programar por primera vez la pantalla Z41 o incluso hacer una programación completa, que sería prácticamente el mismo tiempo. Y ahora vamos a ver cuánto se tardaría en hacer una programación parcial. Vamos a conocer los parámetros de la Z41 de forma general un poco para hacer algún cambio en esos parámetros. Vamos a ver. En configuración principal, que es la primera opción que tengo, me indica la fuente de alimentación, si es a 12 voltios, 24 o 29 voltios. Bueno, pues yo voy a especificar 24 voltios. A ver, que por aquí nota, este parámetro solo es usado para ajustar la temperatura medida por el sensor interno de temperatura. Vale, pues bueno, yo he alimentado la pantalla táctil con una fuente de alimentación de 24 voltios. Aunque tengo opción de 12, 24 y 29. Bueno, pues yo la he alimentado con una fuente a 24. Orientación de la pantalla. ¿Cómo quiero colocar la pantalla? ¿En forma vertical o en forma horizontal? Bueno, pues de momento lo voy a dejar en vertical, ¿de acuerdo? Vale, tema por defecto. El tema es, digamos, el aspecto visual, el fondo que va a tener la pantalla, o bien un color océano, cielo, noche, ceniza, nieve. Bueno, pues si queréis podemos elegir por hacer algún cambio, el cielo. Mostrar la hora en la pantalla, me da opción de sí o no. Bueno, pues yo voy a elegir que sí, que se vea la hora en la pantalla. Mostrar la temperatura, sí, quiero ver la temperatura también en la pantalla, pero me da a elegir entre o no mostrarla o mostrar la temperatura interna de la pantalla o un valor externo. Esto quiere decir cuando yo tengo una sonda en una habitación y esa sonda me va a leer la temperatura que yo quiero mostrar en la pantalla. Es decir, no quiero que sea la temperatura propia que capta la pantalla, sino de un dispositivo externo, ¿de acuerdo? Pues bueno, yo voy a dejar sonda temperatura interna. Salvapantallas, si quiero activarlo, el salvapantallas, el objeto de bienvenida, el saludo de bienvenida, todo esto ya lo veremos más adelante en el tutorial para qué sirve esto. Es una cosa muy chula, sobre todo para hoteles, para hoteles, está muy chulo, ya lo veréis. Actualización de los objetos, pues deshabilitado, tras programación, tras reset, tras programación y reset. Bueno, esto es cómo quieres que se actualicen los objetos de comunicación, ¿de acuerdo? Lo puedes tener deshabilitado o después de volcar la programación al dispositivo se actualicen los objetos. Yo voy a dejar por defecto deshabilitado. Muchas veces cuando tengáis dispositivos que no lo tengáis claro, pues realmente lo dejáis tal como viene de fábrica. Vale, ahora vemos sincronizar fecha y hora a través de internet. Si yo lo habilito, pues podré sincronizar esa fecha y hora a través de internet. Y también me dice si quiero enviar de forma periódica la fecha y la hora al bus. Aquí aparece un número que puedo cambiar entre 0 y 65.535 y un multiplicador. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo pongo, por ejemplo, aquí el número 0, estará deshabilitado. No me lanzará a la pantalla al bus la fecha y la hora. Pero si pongo, por ejemplo, 10 y lo multiplico por un minuto, enviará la fecha y hora al bus cada 10 minutos. ¿De acuerdo? Si le ponemos menos tiempo, lo que nos va a incurrir es que nos puede saturar el bus en el caso de que tengamos muchas pantallas. Bueno, en el caso de que tengamos muchas pantallas, también lo que podemos hacer es que solamente una envíe la fecha y la hora, las otras no, ¿de acuerdo? Pues vale, vamos a dejarlo también en 10 minutos.
Tenemos el termostato 1 por habilitar, el termostato 2 porque esta pantalla dispone de 2 controles de termostato, y también tengo las entradas que tiene la pantalla por si la queremos habilitar, si la queremos utilizar. Por defecto, ahora mismo, de momento, tampoco la voy a utilizar. Vámonos a traducciones, y en traducciones tenemos que el idioma principal será el español. El segundo idioma va a ser... vamos a ver. Bueno, esto en el manual de la pantalla aparecerá la denominación de cada uno. Esto, inglés, supongo yo que es en. Y el tercero, bueno, francés ponemos FR, a ver si encontramos aquí FR. Bueno, tiene muchísimos idiomas, mirar. Creo que este será francés, no sé, por cambiar, por tener español, inglés y francés, vale. Puedo añadir un cuarto idioma, que también me pregunta qué idioma quiero, o un quinto incluso, ¿de acuerdo? Luego yo puedo seleccionar el idioma que aparecerá en la pantalla según le envíe un número de un objeto de comunicación. Si yo le mando el valor 1, se pondrá la pantalla en español. Si le mando el valor 2, se pondrá en inglés, el 3 en francés y así sucesivamente. Esto está muy bien para cuando tienes una pantalla en una habitación de hotel y el cliente es de un país determinado. Pues puedes cambiar desde la recepción, puedes cambiar el idioma de la pantalla. Esto está muy bien. Vale, continuamos. Etiquetas por defecto, idioma principal. Bueno, esto quiere decir que si le ponemos aquí el nombre exacto que queremos para estas etiquetas, así aparecerá cuando seleccionamos el idioma principal. Pues esto sí lo puedo cambiar. Esto lo puedo poner, lo puedo cambiar. Puedo poner aquí, por ejemplo, etiqueta para nombre de página. Pues no sé, pues lo mismo. Nombre, página. Etiqueta para nombre de casilla. Pues lo mismo. Nombre, casilla. Valor, pues valor. Esto para nosotros es fácil, porque claro, está aquí en español y aquí te lo han puesto en inglés, porque entienden que el idioma principal es el inglés. Yo lo voy a poner en español. Hora. Nombre de calendario. Pues lo mismo. Nombre, calendario. Sin calendario. Pues ponemos lo mismo. Sin calendario. Tipo de día. Pues tipo de día. Esto que estamos haciendo luego lo veremos en algún sitio de la pantalla. Estamos ahora mismo investigando, ¿eh? Laborable, etiqueta para laborable. Digamos que es para asignar si es un día laborable o es un día festivo. Sobre todo esto tendrá que ver quizás para las programaciones horarias. Vamos a poner laborable, y vamos a poner festivo. Ok, lo tenemos ya. Iluminación. Iluminación. Vamos a ver. Modo normal, 100% iluminación, atenuación, apagar la pantalla tras un periodo de inactividad, atenuar la pantalla tras un largo periodo de inactividad, siempre con la iluminación máxima. Bueno, pues lo más sensato es apagar la pantalla tras un periodo de inactividad. Es lo más sensato, ¿de acuerdo? En el modo noche, luego veremos lo que es el modo noche en el manual, ¿de acuerdo? Creo que tendrá que ver con el tema de la iluminación, para que no resalte y no se quede retroiluminada cuando apagues la habitación del hotel o tu propio dormitorio. Calendario. Bueno, pues tenemos aquí un montón de etiquetas para cambiar del calendario. Los distintos días de la semana, que lo podemos también poner en español, que el primer día de la semana empieza el lunes, y también las etiquetas de los meses del año, todos estos meses del año. Seguridad, ¿qué más cosas tenemos? En seguridad tenemos 2 niveles de seguridad o 1. Un nivel será poder acceder a una página y 2 niveles será a una página y a un botón de esa página. Vale, ¿y cuándo se protege ese acceso? Pues o bien cuando se pasa un periodo de tiempo tras un cambio de página o tras un periodo de tiempo o un cambio de página, y es la que está habilitada por defecto. Y la contraseña, cuando quieras acceder a una de las páginas o botones protegidos, será lo que insertas aquí. Por defecto, esto tiene 1, 2, 3, 4. Lo puedes cambiar por cualquier otro número.
Y esto supongo yo que cuando la página está protegida y quiera acceder, aparecerá un teclado y tú podrás poner los distintos números para desproteger o para acceder a una zona protegida. 1, 2, 3, 4. Vale. Etiqueta introducir contraseña. Pues lo mismo, podríamos ponerlo en español. Introducir contraseña. Otra etiqueta para error. Otra etiqueta para nueva contraseña. No sé, ¿qué más cosas hay por aquí? Bloqueo del touch de la pantalla, del tocar la pantalla. 0 no bloqueado, 1 bloqueado. Eso quiere decir que si yo mando a ese objeto de comunicación un 0, la pantalla no está bloqueada, y si mando un 1, la pantalla se bloquea. Esto está muy bien cuando tienes niños, porque puedes bloquear la pantalla para que no la manipulen, mandando un 1, ¿de acuerdo? Y volver a desbloquearla cuando mandas un 0. Sensor interno de temperatura. Aquí tenemos los valores de calibración. ¿De acuerdo? Calibración del sensor de temperatura. Aquí está. Y con un multiplicador de 0,1. Esto quiere decir que si yo tengo una diferencia de, por ejemplo, 0,5, pues habrá que poner aquí un 5, porque por el multiplicador 0,5 me saldrá los grados que hay que calibrar en la pantalla. ¿De acuerdo? Vale. Periodo de envío de temperatura. ¿Cada cuánto tiempo quiero que envíe la temperatura al bus? Envío tras un cambio de la temperatura. Esto quiere decir que se puede enviar la temperatura al bus o bien por un tiempo o bien también cuando la diferencia de temperatura es una determinada. Es decir, tú puedes decirle que si cada grado hay una diferencia de 1 grado de temperatura, pues que se envíe al bus, ¿de acuerdo? Cuando haya esa diferencia, cuando sea 0,5 grados centígrados, que envíe esa temperatura al bus. Eso está muy bien, poder enviar al bus la temperatura o bien por tiempo o bien por una calibración de diferencia de temperatura, de incremento-decremento, ¿de acuerdo? Vale. Ethernet es para poder controlar la pantalla remotamente. Sí, yo la voy a controlar de forma remota y luego lo veremos. Se lo habilito. Y en la descripción del dispositivo pues pongo Z41 Pro de IKNX. Vale, actualización de firmware, de momento lo voy a dejar deshabilitado. Y esto es el servidor de donde nos vamos a conectar para coger lo que es el uso horario, ¿vale? Vale, bien, pues hora universal coordinada. Bueno, por defecto voy a dejar esto. De momento. Luego veré si tengo que poner ahora la de Madrid. Que estará por aquí, supongo. +1 y tal. Bruselas, Copenhague, Madrid. Bueno, vamos a dejar esta, que es la que normalmente siempre se configura cuando das un uso horario, ¿vale? Bien, bueno, pues de momento no voy a programar nada más. Voy a dejar esto. Y lo que voy a hacer es ahora una programación parcial a lo que he hecho, para que se programen los cambios que he hecho. Voy a poner de nuevo el temporizador que está aquí, ¿de acuerdo? Y voy a ver el tiempo que se tarda de nuevo en programar o hacer una programación parcial a la pantalla, ¿vale? Bueno, pues lo que hacemos es programar parcial. Ahí está. Y voy a poner el temporizador. Ahí está. Vamos a ver lo que tarda en realizar una programación parcial y volvemos cuando lo tengamos. Vale, pues lo tenemos ya finalizado. Vamos a parar el temporizador, ¿de acuerdo? Vemos, la programación ha sido finalizada y hemos tardado solamente 2 minutos 22. Pues creo que es lo habitual, ¿no? Lo habitual en un dispositivo convencional. 2 minutos es prácticamente nada, ¿de acuerdo? Entonces, sí es un poco quizá inconveniente cuando vayas a hacer una programación completa, pero para realizar cualquier cambio no hay ningún tipo de problema. Es una pantalla que se programa relativamente rápido. ¿Ok? Vale, pues vamos a parar de momento esto y continuamos ahora con otras cosas que vamos a ver de la pantalla de la Z41. Bueno, pues hemos hecho una pausa y ahora lo que hemos hecho en esta pausa
es configurar la pantalla de tal forma que hemos hecho hemos hecho algún cambio en sus parámetros, incluso hemos hecho una relación entre las direcciones de grupo, que hemos creado una cierta dirección de grupo y su objeto de comunicación. Os vamos a enseñar en el ETS exactamente qué es lo que hemos hecho para que lo tengáis en cuenta. Verás. A ver, en primer lugar hemos añadido alguna traducción de idioma más, simplemente por tener algún idioma más. Esto tiene un objeto de comunicación que cuando le mandas distintos valores a ese objeto de comunicación, automáticamente el idioma cambia en la pantalla. Es muy interesante porque lo puedes hacer de forma remota, incluso desde la recepción de un hotel. Puedes cambiar el entorno del idioma de una pantalla. Deciros que también hemos cambiado a todos los textos a español, ¿de acuerdo? Que por defecto aquí venía en inglés y lo hemos puesto en español. ¿Qué más cosas hemos hecho? A ver, hemos... Aquí, en saludo de bienvenida, también hemos colocado un texto. Bienvenidos al tutorial de Icanic School en YouTube. Bueno, pues hemos puesto este texto porque luego vamos a forzarlo mediante el monitor de bus, ¿vale? Este proyecto lo voy a dejar yo en la web de icanicschool.es para que os lo descarguéis, la base de datos o este mismo proyecto, para que en el caso de que queráis ver los parámetros que yo he modificado o que yo he hecho, para que los tengáis y bueno, pues si queréis continuar parametrizando parámetros o queréis ver exactamente lo que yo he hecho. En calendario también he puesto todo esto al español, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, en fin, he puesto todos los meses también en español. En seguridad no he hecho nada, bueno, creo que he seleccionado lo de seguridad a 2 niveles y las contraseñas que he puesto son 1, 2, 3, 4 para el primer nivel y 5, 6, 7, 8 para el segundo nivel. ¿Esto para qué va a servir? Esto va a servir para que en caso de que utilice alguna página o algún botón cuando seleccione el nivel 1, me pedirá esta contraseña y cuando seleccione el nivel 2 me pedirá esta otra contraseña, ¿de acuerdo? La pantalla también me permite que pueda cambiar la contraseña, ¿de acuerdo? Es decir, le puedo decir que haga un cambio de contraseña, me pedirá la contraseña que tiene, después me pedirá la nueva contraseña, incluso me dirá luego que repita de nuevo la contraseña que voy a poner como nueva, ¿de acuerdo? Vale, el bloqueo del touch de la pantalla, tengo también un objeto de comunicación para bloquear el touch, por defecto yo aquí no he tocado nada. El sensor de temperatura, le he dicho que envíe la temperatura al bus cada 10 por 10 segundos, cada 100 segundos, ¿de acuerdo? A ver, he habilitado el control remoto a través de internet, lo he habilitado para luego también emparejar la pantalla, como luego vais a ver cómo puedo emparejar la pantalla con un dispositivo, en este caso mi iPad. La actualización del firmware lo he deshabilitado, aquí en ETP no he tocado nada, bueno, sí he configurado esto en Madrid-París. Vale, ¿qué más cosas? En configuración he abierto solamente las 11 primeras páginas. La número 12 no la he abierto porque no le he ocupado, no le he hecho ninguna ocupación, no la he ocupado. He hecho solamente habilitar las 11 primeras páginas más la página de configuración. Bueno, en la primera página he abierto las 8 primeras casillas y no le he habilitado ninguna contraseña, ¿de acuerdo? Si quiero habilitar contraseña sería aquí, pero no le he habilitado ninguna contraseña. ¿Y qué he hecho en las distintas páginas de las distintas casillas de la primera página de configuración? Perdón, de la primera página. Pues he colocado distintos botones. Aquí, por ejemplo, un indicador. Aquí también un indicador de porcentaje. Aquí un control binario de un botón. Aquí un control con una escena. Aquí un control con 2 botones. Bueno, esto lo veréis ahora cómo ha quedado la primera página con los distintos botones que he habilitado, ¿vale? Bien, vale. Ahora, la segunda página. En la segunda página he utilizado todo lo del tema de climatización y he habilitado en esa página las casillas de la 1 a la 6. ¿Y qué es lo que he hecho? Pues bueno, en la casilla número 1 voy a tener la consigna del clima. La casilla número 2, el modo del clima. La casilla número 3, la casilla de la ventilación. La número 4, los modos especiales. La número 5, el cronotermostato. Y la número 6, el encender y apagar el clima, el conmutar el clima. En caso de que algunos de los iconos no os gusten, pensad que tenéis aquí un montón de iconos a seleccionar, ¿de acuerdo? Que os acordéis, que podéis seleccionar entre un montón de iconos. Tenéis que seleccionar el que más se asemeja a lo que queráis hacer. Vale, en la página número 3 ya sí he puesto el nivel 1. El nivel 1, ¿de acuerdo? Y he habilitado solamente la casilla número 1. Y en la casilla número 1, ¿qué es lo que he hecho?
le he colocado simplemente un control binario de hacer un encendido y un apagado, ¿vale? De esta manera, al ponerle a la página, al ponerle el nivel 1, querrá decir que cuando yo quiera acceder a la página número 3, en este caso esta, me va a pedir la contraseña del nivel 1, la contraseña que hemos puesto antes de 1, 2, 3, 4. En la página número 2, le he puesto también a la página la contraseña de nivel 1, pero a la casilla número 1, que es la que he habilitado, le he puesto el nivel 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el botón que voy a poner en la página número 4 le he habilitado un nivel de protección, de tal forma que para acceder a la página número 4 me va a pedir la primera contraseña, la 1, 2, 3, 4, pero para acceder al botón de la casilla número 1 me va a pedir la contraseña número 2, es decir, la 5, 6, 7, 8. En la página número 5 he puesto una configuración RGB, ¿de acuerdo? Por defecto he cogido la configuración RGB. En la página número 6 he puesto la configuración para un RGB más white, un RGB más blanco. En la página número 7 he puesto un monitor de consumo. Como veis, solamente he habilitado dentro de cada página las casillas que he querido. En este caso, solamente una. A lo mejor es mal utilizar la página, pero lo que yo he querido hacer es que veáis que se pueden poner muchas páginas, para que veáis todas las páginas que podemos poner en esta pantalla, que es un total hasta 12, ¿vale? Entonces, como digo, en la página número 7 solamente he habilitado la número 1, pero puedo habilitar hasta 8 y luego en cada casilla hacer y poner lo que me dé la gana. Pero aquí en esta en cuestión solamente he habilitado el monitor de consumo, que luego veremos a ver cómo se ha quedado. En la número 8 he colocado los temporizadores y he puesto 3 casillas habilitadas en la página número 8, ¿vale? Que son el temporizador diario en la casilla número 1, el temporizador semanal en la casilla número 2 y el calendario de efectivos en la casilla número 3 de la página número 8. En la página número 9 he utilizado solamente la primera casilla para la alarma, es decir, he puesto el control de alarma, se selecciona aquí, ¿veis? Selecciono otro y después selecciono alarma, ¿vale? Por defecto, en la visualización que te indica aquí puede ser o un indicador o un control de un botón, un control de 2 botones, un control de clima u otro. Aquí, otro, ¿vale? Cuando le das a otro, tienes un montón de opciones que elegir. Y eso son las que he puesto para las últimas páginas. RGB, RGB White, monitor de consumo, cronotermostato. Las cosas chulas están aquí. Vale, y en la página número 10 he puesto funciones especiales donde he habilitado 4 casillas de esa página, que son, vamos a ver, que son una macro, un planificador, una función lógica y un enlace a otra página. El enlace a otra página es muy sencillo, simplemente es que se va a colocar un botoncito que cuando pulse ese botoncito me voy a ir a otra página de la misma pantalla. En este caso es a la número 1, es decir, cuando yo pulse ese botoncito que haya en la página 10, la casilla número 4, pues lo que me va a hacer es que directamente cuando lo pulse me voy a ir a la página número 1, ¿de acuerdo? Vale, y en la número 11, ¿qué he hecho? He habilitado 8 casillas donde lo que he hecho es a cada casilla le he asignado un circuito de alumbrado. ¿Veis? Simplemente un circuito de alumbrado. Y para que esto tenga cierta validez y esto más o menos funcione, pues también lo que he hecho es que le he creado, voy a abrir el panel de las direcciones de grupo, y he creado unas direcciones de grupo que las he dividido por páginas y a cada página, como veis, he puesto las direcciones de grupo que enlazo con los objetos de comunicación que me van saliendo conforme he ido habilitando los distintos parámetros de la pantalla. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo único que he hecho. He ido enlazando, creando las direcciones de grupo con las opciones que me salían aquí de los objetos de comunicación. Lo he ido enlazando, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver físicamente cómo queda la pantalla después de haberle volcado toda la programación que he hecho aquí, cómo queda físicamente la pantalla, y os voy a explicar también un poquito lo que hace cada icono y cada botón. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ello. Bueno, pues
Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.